Hola, bienvenidos a mi podcast Café Inmobiliario con Innova. Este espacio está diseñado para brindarle a usted información veraz, con valores y con ética profesional. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y la pregunta de hoy es, ¿vale la pena invertir en fotografías y videos profesionales para sus listados de real estate? Y bueno, estoy muy bien acompañada. Madiel Damas de Max Visual Media. Hola Madiel, ¿cómo estás? Hola Giselle, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación, Madiel. Salud, vamos a brindar con el cafecito. Muy bueno. Salud. Muy rico. Bueno, Madiel, antes de empezar a hablar, quiero decirles a todos que Madiel es el responsable de que todos estos podcasts, los videos que hacemos, fotos y demás, salgan a ustedes. ¿Y cómo será Madiel de profesional y de bueno que dejó esto aquí hoy en piloto automático? Él es responsable de todo, es el invitado y es el responsable de la grabación. Ahí tenemos las cámaras ahí grabando en piloto automático, como tú dices. Sí. Bueno, Madiel, antes de empezar a hablar de temas técnicos y de fotografía, de tips y todas esas cosas que vamos a estar tratando hoy, quiero que le cuentes a la gente quién es Madiel Damas. Bueno, ya como lo dice, mi nombre es Madiel Damas. Soy cubano y nunca imaginé ser fotógrafo. ¿No? Wow, pero Madiel, para no imaginarlo, mira todo lo que has logrado. Exacto. Yo en Cuba siempre trabajé en la radio y la televisión, generalmente más en la radio, por 10 años. Siempre fui, realizador de sonido, asesoría de programación y cosas así. En Estados Unidos siempre me interesó mucho lo que es la tecnología. Tanto como la programación o diseño web. Me gusta mucho el diseño también. Tal vez por el diseño es que vengo a entrar en este mundo de la fotografía, ¿no? Porque se dan bastante la mano. Uh-huh. Estudié en la universidad. No estudié fotografía en la universidad. No, wow. Estudié Computer Information Technology, o sea, que es como el IT guy, como tecnología, o sea, programación. Programación de computadores. Okay. Exacto. Uh-huh. Me abrió muchas puertas. El hecho de estudiar en la universidad me abrió muchas puertas. Y estando en la universidad estaba trabajando en la construcción. ¡Oh, wow! Es lo cómico de eso. Y en la construcción siempre me dijeron, bueno, ya que tú estás estudiando en la universidad y tienes conocimiento de diseño y cosas así, ¿por qué tú no entras a trabajar y haces fotografías de real estate? Okay. Porque como tú ves, estás yendo a bastantes propiedades y bastantes cosas. Y los realtors están necesitando fotos y tal vez tú puedas... Y la verdad que eso me dijo, ¿sabes qué? Voy a intentarlo, voy a ver. Voy a atreverme. Exacto. Y entonces comencé como todos, con una pequeña camarita, aprendiendo. O sea que todo lo que tú sabes es empírico. Exacto. Yo realmente todo lo estudié por YouTube, por videos que vi en YouTube. Sí compré algunos cursos que son mucho más económicos que lo que tú pudieras estudiar en la universidad o algo. Uh-huh. Para aprender lo que es la teoría de la fotografía, la teoría de colores y cosas así para hacer un buen trabajo. Claro. Pero realmente nunca lo estudié. Todo fue empírico, YouTube, tutoriales y... Bueno, como todos pueden ver, Madiel es autodidacta. Y bueno, Madiel, cuéntanos por qué Max Visual Media. Bueno, Max Visual Media. Y es algo así cómico, ¿no? Porque Max, entrando con la MAX inicial... mi nombre, Madiel, se hizo un poco difícil a veces para aquí las personas pronunciarlo, ¿no? Y más las personas de habla inglesa cuando hablan inglés. Entonces ellos me decían Michael, Madiel, nunca, pero le era más fácil decirme Max. Hey Max, come on, I need help here y cosas así. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Le voy a poner Max. Como que tantas personas me han dicho Max. Uh-huh. Entonces también busqué y no había ninguna compañía que tuviese ese nombre así. No quería hacer una compañía con un nombre muy similar a otras compañías. Dije, ¿sabes qué? Voy a tener ese Max como eso. Entonces, Visual Media, porque es tanto la imagen visual como media. Entonces, digo, bueno, esto va a generarme todo. Voy a poder tener todo lo que es fotografía, videografía, diseño, todo lo que yo pueda y lo voy a poder tener bajo la misma compañía. Entonces, creo que con eso puedo resumirlo todo. Bueno, y Madiel es un profesional en todo el sentido de la palabra. Siempre, pues, para que mucha gente lo conocen aquí en Southwest Florida y también en Miami. Él siempre anda corriendo con su camarita, con su dron sí. Y bueno, ahí todos lo vemos y lo queremos mucho también porque es amigo de aquí de la casa. Gracias, Giselle. Bueno, Madiel, a ver, vamos a hablar del tema de hoy. ¿Vale la pena invertir en fotografías y videos de real estate?
Definitivamente vale la pena invertir. Es muy importante la palabra invertir. Correcto. Y no usar la palabra gastar, como a veces muchos realtors la usan. Porque si tú lo ves como un gasto, lo estás viendo mal. Debes verlo como una inversión que tú estás haciendo para tú vender esa propiedad. Y claro que sí vale la pena porque es la imagen de lo que tú estás vendiendo. Tú no puedes poner una propiedad en el mercado, como hemos visto, propiedades en el mercado que están con fotos hechas con teléfono, a pesar de que los teléfonos son muy buenas fotos hoy en día, pero igual todavía no sigue llegando al nivel de una cámara profesional. Claro. Y como dice el dicho por ahí, zapatero a su zapato. Pero yo personalmente he visto muchísimos listados en el MLS, que es el sistema que usamos nosotros los realtors, para las personas que no saben, donde publicamos, es un software donde publicamos todas las propiedades que están a la venta y todo eso. Y yo he visto todavía a estas alturas personas tomando fotos a las propiedades y ver con celular y que esa misma persona salga reflejada en el espejo de la foto. Exacto. Y los que no salen en el espejo se ve la mano cuando están, o sea, no quiero salir en el espejo, pero aunque sea que salga la mano, o sea, para agregarle. Si yo considero que deben hacerle fotos profesionales a las propiedades, para les ayude a ustedes. Es muy importante cuando las personas estén buscando propiedades a la venta, ese va a ser el gancho para que ellos le den clic a esa propiedad y ver la descripción de la propiedad. Quién es el listing agent y ver todo lo que está. Lo estamos llamando la atención para que ellos entren y vean. Correcto. Es como decimos, esa es la primera impresión que tú estás dando. Y bueno, no tenemos una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Y esta es definitivamente, las fotos tienen que ser profesionales. Escuchen esto. Así mismo es. Y es muy importante. Y también cuando eres un realtor que tienes tu propia página web o eres un broker team que tienes tu propia página web, te ayuda mucho también al ranking de tu página para ese listing que está ahí. Te ayuda mucho a economizar también cuando vayas a hacer marketing, porque una vez que tú tengas una propiedad que tiene una foto bien bonita que llama la atención, si una persona le da clic, ya eso genera un algoritmo detrás de Google que le va a salir de sugerencia a más personas. O sea, no es lo mismo tú buscar una propiedad que sea fantasma, porque al tener fotos con teléfono no va a tener tanta interacción con las personas, entonces esa propiedad no va a estar apareciendo en ranking en Google. Entonces tienes que obligatoriamente dedicarle un budget para darle publicidad a ese listing. Y también es la presencia con la que tú estás también trabajando. Si tú eres un vendedor, un dueño de casa y tú estás buscando a un realtor, si yo soy un dueño de casa y yo quiero un realtor, yo quiero ver su perfil. Yo quiero ver qué tan profesional trabaja. Uno, si tiene fotos profesionales, tanto del realtor como persona o de los listings que está poniendo en el mercado. Yo quisiera que ese realtor, cuando ponga una propiedad en el mercado, mi propiedad, le haga fotos profesionales. Si lleva video, también que él haga videos profesionales. Porque las demás personas, también los demás realtors los están haciendo. Correcto. Y yo por lo menos personalmente, yo soy agente en real estate y represento muchos vendedores y yo definitivamente, yo ni converso eso con mis clientes, con los vendedores. Yo definitivamente contrato a un fotógrafo profesional para que me tomen mis fotos y yo las incluyo en mis gastos, discúlpame, ¿cómo dijiste? En tu inversión. En mi inversión, porque este es mi trabajo y bueno, es así como tenemos que verlo. O sea, es una inversión para que nuestra propiedad, la que vamos a poner en el mercado, tenga la mejor exposición y se presente de la manera correcta. Igualmente, no es lo mismo cuando tú haces una foto de una propiedad con una cámara internamente, cómo se ve la iluminación. Nosotros los fotógrafos sabemos qué ángulo podemos poner la cámara para que se vea amplia la habitación, que es muy importante también para los realtors. Ellos quieren que se vea, no solamente que se vea más grande la habitación, la idea no es que se vea más grande, sino que se vea todo. Correcto. Con un teléfono tú no logras ver todo y es muy importante de cómo la persona, el comprador, cuando está viendo el listing online, puede ver todo y puede tener una idea de cómo está ubicada la propiedad. O sea, si tenemos el área de la sala, tenemos el área de la cocina y se puede ubicar un poco más porque tiene más amplia el ángulo en que está capturando la imagen, que en este caso con un teléfono no lo pudiese lograr así. Entonces ya el comprador dice, bueno, ya estoy como que dándole más información a la persona y ya sabe ya cómo es la propiedad internamente. Ok, y otra ventaja que tiene usar los servicios de Max Visual Media es que he notado que ustedes mandan un checklist, un listado antes de que ustedes vayan a tomar la foto de recomendaciones. Sobre todo esto, yo quisiera hablarlo cuando son propiedades que están ocupadas, porque cuando son propiedades que están desocupadas es un poquito más fácil, es un poquito más sencillo.
Pero cuando son propiedades que están ocupadas, hay cierta sensibilidad, ¿correcto? Correcto. Y entonces tú mandas un checklist. Cuéntame de eso. Sí, con respecto a ese checklist, es como una lista de recomendaciones. O sea, no, nada es obligatorio, siempre son recomendaciones que damos Claro. para mejorar la imagen en la fotografía. Cuando la propiedad está ocupada, siempre recomendamos, muchas personas tenemos a veces recuerdos de viaje. Viajamos a diferentes países, diferentes ciudades del mismo Estados Unidos y tenemos todos estos magnéticos en el refrigerador. Mi recomendación es siempre quitarlos todos. Igual si tenemos... Publicidad también. Exacto. Que, ejemplo, nos regalaron algo y ahí está la publicidad de eso. Es correcto. Entonces, no, y muchas veces hay publicidades que aparecen en la foto y el mismo MLS pudiera bloquearte esa foto y decirte que no te la va a permitir porque estás dando publicidad a otra marca o algo así. También con respecto a los cuadros, a todo lo que sea muy personal de la familia, yo recomiendo siempre quitarlo. O sea, solamente para la foto, después la pueden poner atrás. A pesar de que nosotros como fotógrafos podemos también en la edición, podemos como que poner un poquito borroso esa imagen por cuestión de privacidad al dueño de casa y la familia. Exacto. Pero se ve más bonito y más limpio que no haya nada. Y así entonces el comprador puede ver toda la pared de la propiedad, puede ver limpieza en la cocina. Siempre es recomendable todo eso. Con respecto también cuando hay mascotas, siempre recomendamos que las mascotas la pongan en un lugar seguro, que no estén dentro de la casa. A pesar de que también hay muchas personas que dicen, no, la mascota no hace nada, es de familia, pero nosotros somos un extraño para la mascota en la casa. Pasa con mi mascota en mi casa también. Nosotros lo adoramos, es un amor en la casa, pero viene una visita y sigue siendo un extraño para la persona. Claro. Y entonces también por protección a alguna persona de nuestro equipo que no suceda nada con las mascotas. Correcto. Bueno, Madiel, te voy a comentar una experiencia que yo tuve, no como agente de real estate, sino cuando llegué aquí a Estados Unidos y quise comprar mi primera casa. Te voy a contar esto que me pasó para que quede aquí de experiencia para las personas que nos están escuchando. Bueno, yo, obviamente, uno empieza a visitar casas, a visitar propiedades, y yo vi en el MLS una casa que me llamó mucho la atención, me llamó demasiado la atención, y dije, esta casa puede ser un prospecto para mí, para comprar mi casa primaria. Y bueno, fui a visitar la casa, y no quiero hacer referencias específicamente a nada, pero esa casa estaba muy personalizada, demasiado personalizada. Y yo me quedé me interesó la propiedad, tenía muy buena ubicación, tenía, o sea, muy buen potencial la casa, grande, como yo la estaba buscando, con piscina, etcétera, etcétera. Pero me quedó eso como que yo dije, esta casa no la siento mía, no conecté con esa casa. ¿Por qué? Porque encontré demasiados objetos que hacían alusión a ese vendedor. Entonces, cuéntame, ¿qué piensas de eso? Sí, yo pienso de que, a ver, nosotros, no todas las familias somos iguales, pero muchas familias les gusta tener muchas cosas que son muy de familia. Correcto. Entonces, es la privacidad de uno. Y por la parte de la fotografía, nosotros respetamos mucho la privacidad y cuidamos mucho la privacidad del cliente. Por eso siempre es recomendable todo lo que tengas. Si lo puedes ocultar por el momento para la foto, hazlo, muévelo, quítalo, porque realmente es algo privado suyo y puede afectarte también después en la fotografía. Con respecto a la fotografía, si está muy crowded la habitación con cosas tuyas, nosotros no, o sea, se pueden hacer muchos trabajos de remover objetos y remover cosas, pero no es recomendable. Es mejor en este mercado siempre ser transparente y mostrar exactamente cómo está el lugar y no tener que hacerle cambios y ediciones y cosas a la propiedad en el interior o exterior. Bueno, eso es una de las cosas que estamos hablando ahora, que yo por lo menos cuando voy a vender una casa, yo le comento antes al vendedor, me siento con él, empezamos a firmar el listing agreement, le doy algunas recomendaciones. Una de esas es eso que tú estás comentando, que bueno, quitar los objetos personales temporales, las cosas también que son de valor. Hay mucha gente que dejan cosas de valor en las propiedades, eso también se debe guardar. Y otra cosa también que yo le comento, y no sé si has notado, es dos cosas. Número uno, hay veces hay mucho desorden en la propiedad. Entonces uno nota que llegó el cliente y tú ves el desorden. Asumo que eso te ha pasado también a ti. Exacto, sí. Sí, muchas veces ha pasado, y casi siempre generalmente cuando son casas de renta, como las personas viven rentados, ellos no se van a preocupar mucho por la imagen de la propiedad, porque en realidad ellos no están vendiendo. Entonces es un poquito más difícil para nosotros cuando hacemos fotografía en propiedades que son alquileres, en este caso. Por eso siempre trabajamos conjuntamente con el realtor, que el realtor vaya a presenciar con nosotros
y ayuda a la persona a organizar un poco la propiedad y explicarle el porqué de que hay que organizar la propiedad en ese sentido. ¿Qué pasa? Que si hacemos fotos profesionales de una casa que no está organizada, se va a ver mucho más el desorden porque se ve más profesional. Llama más la atención. Entonces, tratar de organizarla lo más posible. Cada quien tiene decoración diferente también con respecto a la decoración. Hay quien tiene una decoración demasiado fuerte, tiene muchos búcaros, muchos muebles grandes. Cosas sobrecargadas. Sobrecargados. Pero aunque esté sobrecargada, si tú lo organizas bien, se va a ver bien. Correcto. Sí, yo lo he notado eso. Y lo otro también que he notado es que por lo menos, o sea, no se trata también de pronto hacer grandes remodelaciones ni nada de eso, no. Pero si, ejemplo, usted va a poner una propiedad en el mercado, asumo que te ha pasado así, y ves que por lo menos una pared, hay veces hay rayoncitos en la pared y cosas que se pueden remediar sencillas. Eso es otra cosa que se le recomienda también a los vendedores y que vale la pena hablar de eso, ¿correcto? Claro, sí. No, y también, ahora que mencionamos lo de los muebles y mencionaste todo eso también, muchas veces en las nuevas construcciones tenemos el concepto, ya la nueva construcción está lista, está limpia y vamos a hacer la foto porque está perfecta. Yo siempre recomiendo darle algunos detallitos para que resalte. Sí. Darle acento en el área de la cocina, darle acento en el área de los baños, no necesariamente amoblarla, pero sí darle un acento para que te dé más vida a la foto. A pesar de que nosotros también ofrecemos virtual staging, significa que nosotros podemos poner muebles virtuales, pero mi recomendación, mientras más real lo haga, es mejor. Exacto. Yo por lo menos que tengo experiencia tratando con clientes, con muchos compradores, hay veces a los compradores más bien se les dificulta verse en esa propiedad, sobre todo cuando hay muebles, cuando hay cosas de otra persona. Hay veces, ejemplo, vamos a suponer una persona le gusta la decoración antigua, de cosas de antigüedades, y por lo menos el cliente que yo llevé a ver eso, a ver la propiedad, le gusta las cosas modernas. Entonces, al cliente le cuesta trabajo, no todo el mundo, pero le cuesta imaginarse viviendo ahí. Exacto, imaginarse gustos diferentes. Exacto, y en realidad, hay muchas veces, son propiedades que tienen potencial. Entonces, yo siempre le digo al cliente, miren, aunque aquí haya muebles, aunque aquí hay cosas que quizás no sean tu gusto, enfócate en lo que es la propiedad. Pero bueno, esto es un tip para decirle a todos los vendedores, para que lo tengan en cuenta, recuerden que las cosas que nos gustan a nosotros pueden que no les gusten a otra persona, y sobre todo con el tema que estamos hablando de fotografía, vale la pena tratar de despersonalizar los espacios. Correcto. Entonces, despersonalizar los espacios, tip número 1. Tip número 2, pequeñas reparaciones que quizás no les va a generar un gran costo, pero vale la pena que la propiedad esté nítida. Exacto. Mientras más limpia posible y mientras más organizada posible, mucho mejor. No es para hacer un trabajo más fácil a nosotros los fotógrafos, es para que sea más fácil la presentación de tu casa y para que quede mucho mejor la fotografía. Exactamente. Y otra cosa, Madiel, que yo he notado que tú nos asesoras a nosotros, los agentes, es hay propiedades que llevan más, que hay que ver, hay que mostrar más. Por lo menos hay veces tenemos un listado y tú me dices, Giselle, mira, aparte de la foto, haz video en esta casa. O aparte de foto y video, hay que usar un dron. Cuéntame de eso. Eso es, sí. Eso es también súper importante, Giselle. Bueno que tocas ese tema porque a veces hay realtors que ellos quieren un servicio el cual la propiedad no lo necesita, y a veces quieren hacer pocos servicios que la propiedad necesita más. En el caso de que necesite más, hay propiedades que están muy bien ubicadas, bien organizadas, una iluminación perfecta, todo bien detallado, y es una casa que, aparte de hacer una buena fotografía, merece también un buen video. ¿Por qué video? Porque el video es algo que el realtor lo sube en su canal de YouTube y tiene mucho alcance. El video es muy poderoso comparado con la fotografía. Cuando tú subes un video a YouTube de ese listing que tú tienes, tú en YouTube pones nuevo listing a la venta, pones la dirección, pones la ciudad, y hay muchas personas interesadas que están buscando el área de Cape Coral, lo buscan en YouTube para ellos saber el área cómo es, para conocer los lugares, para ver los canales, y van a encontrar tu propiedad en ese video. Entonces, correcto, de ahí es que ellos te van a contactar y vas a decir, wow, valió la pena hacerle un video a esta propiedad. Pero también hay propiedades que no meritan hacerle videos. Claro. Hay propiedades que a veces me piden, he tenido muchos casos, que me han hecho el booking para el paquete completo de fotografía y video. Entonces, yo siempre me aseguro de ver cuál es la propiedad, de ver dónde queda la propiedad y de ver fotos anteriores de esa propiedad para estar seguro. Entonces yo le digo al realtor, conjuntamente hacemos una llamada telefónica y yo le digo que yo, en consideración por lo que yo vea, yo les recomiendo o no
hacerle un video. ¿Por qué? Porque a veces la casa es muy amarilla, es muy oscura las habitaciones, como que el video no hace la misma imagen que en la fotografía. La fotografía se puede trabajar mucho más en la iluminación, en el trabajo de las ventanas, para que se vea todo bonito y el interior y se vea bien iluminada las ventanas. En el video es un poquito más difícil. Y entonces en el video todo lo que está se ve en el video mucho más. Y si está muy oscura la propiedad, como que no te va a ayudar mucho en el video. También pasa con las tomas aéreas, con el dron. Con el dron. Exacto. Si la casa está en una buena ubicación, sí te recomiendo que le hagas tomas aéreas. Porque el dron se ha convertido en algo como trending, ¿no? De hace un tiempo de hace muchos años para acá, que todo el realto decía, ¿tienes dron? ¿Tienes dron? Pues sí, vamos a hacer la foto. Entonces, no siempre es bueno hacerle foto con un dron en una casa. Porque a veces no estás en buena ubicación. A veces, bueno, después del huracán, lo que sucedió, muchos techos todavía esperando la reparación. Y techos azules alrededor tuyo, como que le quita un poco lo bonito a la propiedad. Si no estás en buena ubicación, no tienes un lugar bonito que mostrar, no tienes un techo nuevo o cosas que mostrar, no le hagas fotos aéreas porque no tienes nada que mostrar. Exacto, y Madiel, lo bueno de trabajar con Madiel y con su compañía es que ustedes lo asesoran a nosotros, o sea, y como estamos hablando, o sea, esto es una inversión, pero ustedes siempre nos asesoran, mira, invierte en esto, no inviertas en esto, y bueno, qué bueno que estás explicando el por qué. Hablaste algo de amarillo, cuéntame de eso, porque, o sea, quizás de pronto podamos darle un consejo a la gente que están pensando pintar su casa sí. O están dudosos en una paleta de colores, cuéntame Exacto. eso. A ver, ¿qué pasa? Que si te das cuenta cuando ves la fotografía y ves muchas propiedades con colores amarillos, siempre te da la imagen de que es una propiedad antigua. Porque muchos años atrás se usaba mucho los colores amarillos y ya ves el trending de ahora es diferente. Colores se usan más cálidos. Colores cálidos, ese contraste de gris con oscuro y se ve un poquito más moderno. Ahora, ¿te imaginas una casa que esté pintada de amarillo con las luces también amarillas? O sea, cuando grabas un video ahí es increíble lo que sale. O sea, no queda una imagen muy appealing a la vista. Entonces, yo recomiendo siempre, si tienes una propiedad que sea así, que tenga una pared de un color muy amarillo, tratar de solamente usar las luces blancas de la propiedad, no encender luces amarillas ni nada para que no acentúe más ese color amarillo de la propiedad. Ya. Y otra cosa también que yo he notado y pues a mí no me gusta personalmente y te voy a compartir contigo es... He notado muchas casas de ciertos años, no estamos hablando de casas nuevas, casas de ejemplo, una casa de 1975. Bueno, voy a aclarar esto. Estamos en Southwest Florida, que es un área relativamente nueva. Entonces, aquí las casas de 1975 son relativamente viejas. Pero bueno, quizás en otro lado, si pones esa casa en otro lado, es normal. Entonces, ejemplo, una casa de 1975, como lo dije, entonces la gente la pintan de esos colores trending, de estos gris, blanquito, oscuro, y de pronto con los gabinetes no compagina. Eso lo he notado mucho y a eso yo tengo algo que decir. Yo pienso que si la casa no está totalmente remodelada y no tiene ese ambiente moderno, yo pienso que deberíamos de darle un color favorecedor, quizás no un amarillo, pero un color, un blanquito, un beige, algo así, que destaque los valores de la casa, pero que no trate de ser esa casa moderna cuando todavía la casa no ha tenido esa renovación. ¿Qué piensas de eso? No, sí, totalmente de acuerdo, Giselle, porque es lo que tú dices. Si tienes unos gabinetes que son gabinetes madera, gabinetes antiguos y son gabinetes costosos porque son madera original, sí. Entonces tú dices, bueno, yo los gabinetes no los voy a quitar porque es una inversión grande. Voy a dejar los gabinetes y voy a pintar la casa. Pero al contraste con lo que ya tienes ya. O sea, exacto. Tú sabes que tuve la experiencia, un listing que tuve en Naples. Era una casa lindísima con un terreno, creo que eran como 2 acres. Y cuando me dieron el listing, yo dije, wow, o sea, ¿qué hicieron? Miren. Era una casa, creo que era, no sé, del 70, 80, no recuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo, pero era una casa que tenía era como una casita de campo. O sea, ese era el toque de esa casa, más el terreno que era muy valioso en Naples, pero la pintaron de gris, entonces era como que el piso tradicional de la casa con los gabinetes tradicionales pintada de un color moderno, entonces como que no compaginaba. Y es una cosa que yo le digo a la gente, para todo hay mercado, para todo.
Hay gente que le gusta, yo personalmente te digo, a mí no me gusta ese extremo moderno. Yo quiero que a mí me gustan las cosas más cálidas. No llegando a algo de pronto anticuado, pero sí me gustan las cosas más acogedoras, ese estilo más acogedor, más casa. Y hay gente que le gusta lo moderno, pero a este tipo de propiedades yo pienso que hay que llevarlas a lo que es la propiedad para que no parezca algo forzado. Claro que sí, totalmente de acuerdo, Giselle. Exacto. Bueno, Magdiel, y para finalizar, cuéntame, que tengo una curiosidad y que varias personas me han preguntado, ¿por qué tú siempre estás vestido de negro? Sí. Bueno, sabes que a mí también me han preguntado varias veces eso. Bueno, vas a notar, ya después que yo te mencione el por qué siempre, generalmente, bueno, no siempre, pero casi siempre ando vestido de negro. Después de esto te vas a fijar más en los fotógrafos, porque casi todo el mundo anda vestido de negro. Bueno, por ejemplo, cuando se está haciendo fotografías de evento o algo así, porque el negro se ve elegante. Claro. No vestimos de negro así, sino vestimos de negro con camisas, pantalones, algo un poquito más que tenga que ver con el evento. ¿Para qué? Se ve elegante y no llamamos tanto la atención entre las personas que están asistiendo al evento. O sea, la idea es que nosotros, como vamos a estar caminando tanto de un lado al otro, para no hacernos notar tanto. Ya. Esa es la idea de por qué vestir de negro cuando estamos, por ejemplo, en eventos o algo así. También, por ejemplo, cuando hacemos fotografías en estudio, también vestimos de negro, porque si estamos haciendo alguna fotografía muy de cerca a la persona, no queremos que ninguna luz rebote con el color blanco, y eso cambia mucho la iluminación de la modelo o los modelos o lo que estemos haciendo fotografía en ese momento. Por eso de negro, porque el negro absorbe mucho la luz. Mira qué interesante. Y no hay rebote y no cambia la figura del rostro ni nada. Ahora, en real estate, nos vestimos de negro porque hay en las propiedades, como ves, y más ahora, se está haciendo mucho más, por ejemplo, los baños, ya estamos usando mucho más cristales, hay muchos reflejos por todos los lugares. Cuando entramos a la propiedad, tenemos también el área del living room, tenemos muchos sliding doors grandes que uno se refleja mucho. Correcto. Y entonces, si te vistes con un color claro, te vas a reflejar más en esos cristales. Entonces, si tú te vistes con un color oscuro, te ves menos en ese reflejo. Y entonces es una estrategia que usamos tanto para fotografía como para videografía. Entonces no es lo mismo cuando uno esté grabando un video que te veas completamente en el reflejo porque estás vestido de blanco o gris claro, a que cuando estás vestido un poquito más oscuro te ves mucho menos en el reflejo, en caso de que hayan habitaciones que es inevitable de que tú te veas en el reflejo. Siempre evitamos vernos, pero hay lugares que es inevitable que uno tiene que verse por el layout de cómo es la habitación. Bueno, mira, qué interesante, qué chévere. Y bueno, es bueno saber de eso y saber de todo un poco. Bueno, Magdiel, muchísimas gracias por hablar de este tema, que muchas personas, yo pienso que es algo muy interesante y es algo que nosotros los realtors, no solamente los realtors, constructores, los mismos vendedores que quieren vender su propiedad deberían de tener en cuenta, contratar a un fotógrafo y a una compañía como la tuya de fotografía y videos profesionales. Muchísimas gracias, Magdiel, por estar aquí. Por favor, para todas las personas que estén interesadas en tus servicios, cuéntales cómo te pueden contactar. Bueno, sí. Mis redes sociales pueden encontrarme como Max Visual Media en Instagram. Mi página web también sería maxvisualmedia.com. Y si quieren contactarme directamente al número de teléfono, pueden llamarme al 786-602-7373. Súper recomendado, Magdiel. Y Magdiel, bueno, antes de despedirme, quiero darte las gracias por apoyarme en este podcast. Magdiel ha sido una de las personas que me ha impulsado a que yo haga esto, que la verdad lo quería hacer desde hace mucho tiempo. Y bueno, él con todas sus ideas, con toda su preparación, me ha ayudado mucho y quiero agradecerte aquí públicamente por esto. No hay nada que agradecer, Giselle. Aquí estamos para ayudarnos y vamos a seguir adelante con el podcast. Me emocioné. Bueno, Magdiel, gracias. Bueno, y para todas las personas que quieren participar en este podcast, que quieren venir aquí o quieren darme alguna sugerencia, por favor escríbanme a podcast@innovarealtos.com. Igual les voy a dejar aquí el email abajo en la descripción para que me escriban y me hagan sugerencias o me comenten cualquier cosa que quieran que hablemos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias, Magdiel. Gracias.